Hola, curiosos. Hablaremos hoy sobre uno de los personajes de la historia más importantes y cuya vida ha marcado la historia de la humanidad. Trascendió su tiempo y ha quedado en un lugar destacado de la historia. Hablaremos de Alejandro Magno. Nacimiento y educación. Alejandro Magno, cuyo nombre original era Alejandro III de Macedonia, nació el 20 de julio de 356 a.C., en Pella, la capital del reino de Macedonia. Fue el hijo de Filipo II, rey de Macedonia, y Olimpia, princesa de Epiro. Desde temprana edad, Alejandro mostró habilidades excepcionales y su educación estuvo a cargo del filósofo Aristóteles, quien le impartió conocimientos en filosofía, ciencia, literatura y ética. Ascenso al trono. En el 336 a.C., a la edad de 20 años, Alejandro ascendió al trono de Macedonia tras el asesinato de su padre, Filipo II. Heredó un reino poderoso y bien organizado, y rápidamente consolidó su posición eliminando posibles amenazas internas. Campañas militares. El deseo de conquista de Alejandro lo llevó a una serie de campañas militares sin precedentes. En el 334 a.C., comenzó su famosa expedición persa, enfrentándose a Darío III en batallas como las de Graníco, Isos y Gaugamela. Sus tácticas innovadoras y la lealtad de sus tropas le permitieron derrotar al poderoso imperio persa. Conquistas asiáticas. Alejandro continuó avanzando hacia el este, conquistando Egipto y fundando la famosa ciudad de Alejandría. Luego, dirigió su ejército hacia Persia, Bactriana e India, alcanzando el río Indo. Su deseo de continuar la conquista se vio frenado por la fatiga de sus tropas y la resistencia local. Muerte y legado. La muerte de Alejandro Magno sigue siendo un misterio. Murió en Babilonia en el 323 a.C., a la edad de 32 años, después de una fiebre repentina. Con su muerte, su vasto imperio se dividió entre sus generales, dando inicio a las guerras de los diádocos. A pesar de su corta vida, el legado de Alejandro perdura. Su visión de fusionar culturas, la creación de ciudades que llevan su nombre y su influencia en la historia militar y política lo convierten en una figura icónica de la antigüedad. 5 datos curiosos o sorprendentes sobre la vida de Alejandro Magno. Relación con su caballo bucéfalo. Alejandro Magno tenía una conexión especial con su caballo llamado Bucéfalo. Según la leyenda, cuando era joven, Alejandro fue desafiado por su padre, el rey Filipo II, a domar a un caballo salvaje. Alejandro demostró su destreza al domar a Bucéfalo y desde entonces, el caballo lo acompañó en muchas de sus campañas. La muerte de Bucéfalo durante la batalla de Hidaspes en la India afectó profundamente a Alejandro. Ciudades fundadas en su nombre. Como conquistador, Alejandro fundó varias ciudades a lo largo de su imperio, muchas de las cuales llevaban su nombre. Una de las más famosas es Alejandría en Egipto, que se convirtió en un importante centro cultural y económico en la antigüedad y que aún existe hoy en día. Encuentro con el filósofo Diógenes. Se cuenta que Alejandro Magno tuvo un encuentro notable con el filósofo cínico Diógenes de Sinope. Al visitar a Diógenes y preguntarle si podía hacer algo por él, Diógenes respondió, «Sí, apártate, estás tapando el sol». Esta respuesta dejó una impresión duradera en Alejandro, quien admiró la honestidad y desapego del filósofo. Resistencia al consumo excesivo de alcohol. A pesar de su reputación como líder militar y conquistador, se dice que Alejandro Magno era moderado en el consumo de alcohol. Aunque disfrutaba de la compañía de sus amigos y soldados, se relata que rara vez se embriagaba y nunca perdió el control en público. Búsqueda de la fuente de la eterna juventud. Durante sus expediciones, Alejandro Magno también buscó la legendaria fuente de la eterna juventud. Según algunas leyendas, habría llegado hasta el río Indo en su búsqueda, pero al no encontrar la fuente, regresó. Este deseo de lo mítico y lo extraordinario también refleja la fascinación de Alejandro por la conquista y la búsqueda de lo desconocido. Alejandro Magno fue un líder militar y conquistador extraordinario cuya vida estuvo llena de eventos notables.
Aquí tienes 5 características sobresalientes en la vida de Alejandro Magno. Conquistas militares impresionantes. Alejandro Magno es conocido por sus notables hazañas militares y conquistas. A lo largo de su corta pero intensa carrera, logró extender el imperio macedonio desde Grecia hasta Asia Menor, Egipto, Persia y partes de la India. Sus tácticas militares innovadoras y su habilidad para liderar a sus tropas lo convirtieron en uno de los comandantes más exitosos de la historia. Educación y mentoreo por Aristóteles. Alejandro recibió una educación excepcional bajo la tutela de Aristóteles, uno de los filósofos más destacados de la antigua Grecia. Esta formación influyó en su visión del mundo, su amor por la cultura griega y su interés en la filosofía y la ciencia. La relación con Aristóteles dejó una marca duradera en su personalidad y en sus acciones como líder. Liderazgo carismático. Alejandro Magno era conocido por su carisma y habilidades de liderazgo. Inspiraba lealtad entre sus seguidores y soldados, quienes lo admiraban por su valentía en el campo de batalla y su dedicación a la causa. Su capacidad para conectar con personas de diferentes culturas y mantener la lealtad de sus tropas fue fundamental para el éxito de sus campañas. Cultura de fusión. A medida que expandía su imperio, Alejandro adoptó una política de fusión de culturas. Buscó integrar elementos de las diversas civilizaciones que conquistó, promoviendo la mezcla de tradiciones griegas y orientales. Esto llevó a un intercambio cultural significativo conocido como la helenización, que influyó en la forma en que se desarrolló la cultura en las regiones bajo su dominio. Muerte temprana y legado duradero. La vida de Alejandro Magno fue corta pero intensa. Murió a la edad de 32 años en circunstancias aún no esclarecidas. Sin embargo, su legado perdura en la historia. La vastedad del imperio que construyó y su impacto en la fusión cultural dejaron una huella duradera en el mundo antiguo. Su figura continuó siendo una inspiración para líderes y estrategas militares a lo largo de los siglos. ¿Conocías su historia? ¿Sabías sobre su relación con su caballo? Déjanos tu comentario, un me gusta al video y aún no estás suscrito, pues suscríbete, lo agradeceremos.